acuerdo muchísimo. Pues yo empecé en el lienzo charro, no había lienzo como tal. Había dos personas que tenían casas muy grandes en el Pedregal y tenían lienzos, entonces íbamos a montar en los lienzos de las casas de los charros que nos hacían favor de facilitarlas. Entonces, haz de cuenta que cuando terminaba la actuación, montábamos con el pelo suelto, se usaba la minifalda, entonces las faldas de las Adelitas, yo veo fotos y bueno, me da vergüenza, pero es pues parte de la historia, porque así estábamos todas. O sea, los vestidos de Adelita iban arriba de la rodilla y se veía la parte del calzonero del pantalón y luego la bota, y el pelo era suelto. Y entonces terminábamos de actuar y nos quitábamos el sombrero. Y pues obviamente como hacías mucho ejercicio, pues yo sentía así como me entraba el aire. Bueno, yo me sentía así como artista, y todas, la verdad. Y saludábamos y la gente te aplaudía mucho. O sea, era algo como sin tanta presión, ¿me entiendes? Lo disfruté muchísimo. Pero sí veo las fotos y digo, no, pues la historia va cambiando. La mujer se va superando. Porque ahora creo que me puedo sentir orgullosa de pertenecer a la charrería, porque somos un gran orgullo para los charros, para la mayoría de los charros, porque nos hemos superado muchísimo, ha crecido muchísimo la escaramuza, es otro concepto totalmente diferente, pero así fueron sus inicios y así como yo lo platico, creo que muchas lo vivieron. Lo que pasa es que siempre éramos como un adorno. Y entonces, pues como todo, había charros que te apoyaban y charros que no, pero pues los que tenían familia, mamá, hermanas, que estaban montando y que les gustaba, pues te apoyaban. Los que no, éramos como un estorbo y siempre nos mandaban al final de la charreada. O sea, nunca tuvimos un lugar como tal hasta que entró la calificación. O sea, éramos el adorno de la asociación. De repente te invitaba a otra asociación y a lo mejor ibas, pero tampoco se usaba tanto. Ahorita es una escuela, tienes que tener estudios, profesores que tengan técnicas, los caballos tienen que estar educados, y pues antes no, era todo pues como más, como te dijera, los caballitos con que caminaran para adelante, y los instructores realmente eran los arrendadores de los lienzos. En nuestro caso era uno de los hermanos Ortega, entonces él era el que estaba al cargo. La primera vez que me montaron un caballo, pues me subieron, esto se llama rienda, esto se llama vara, tus botas, no traía espuelas, me pusieron una de mis compañeras del lado derecho, otra del lado izquierdo, aprieta las piernas, le dieron un barazo al caballo y empecé a trotar y a galopar. Entonces la verdad primero sí fue como una impresión, y pues así te hacías así de la nada. Y ahora no, ahora todo mundo tiene que tener caballos que estén arrendados, gente que esté preparada, que conozca el reglamento. Es otra historia. O sea, yo viví los inicios de la charrería como se presenta ahora, que es calificada. Antes pues simplemente montábamos porque nos gustaba. Así fue como inicié. Yo pertenecí a la segunda escaramuza de Señoras del Pedregal, y ahí pues estuve muchísimos años, y luego había una escaramuza infantil y una juvenil. Derivado de esa escaramuza infantil empezó la juvenil, porque pues obviamente las niñas van creciendo. Yo me acuerdo la primera vez que la escaramuza infantil participó en un nacional, pues fue de invitación, no había calificación como tal. O sea, el reglamento ha tenido como tres partes. O sea, una primera parte que se calificaba de alguna manera, otra segunda parte que se calificaba inclusive, te decían del color de los caballos, el número de caballos, te daban puntos extras, si tu caballo tenía poder y brío, cosa que ya desapareció también. Entonces invitaron a la escaramuza del Pedregal y les gustó tanto porque había una niña, Tonantzin Gamero, que era una estrella, tenía un tordillo enorme y era muy chiquita, o sea de edad, y se aventaba unas puntas buenísimas, entonces a la gente le llamaba mucho la atención. Entonces repetimos en ese congreso, no recuerdo en dónde fue, ya hace muchísimos años, pero era por invitación. Cuando yo empecé a montar, que no había reglamento, eran ejercicios muy fáciles, eran rebases, cruces de dos, abanicos. Luego nos íbamos a la manga y entonces una fila entraba y otra cruzaba de la manga. O sea, muy muy fáciles ejercicios. Hacíamos como rebases en círculo también. O sea, como un calentamiento de ahorita, pudiéramos decir que esos eran los ejercicios. El único que prevaleció hasta la fecha y que le gusta muchísimo a la gente fue el abanico. Todo
todo lo demás, pues ya no existe. Ya no existe, quizá a lo mejor como un calentamiento o cuando las niñas van empezando, pero no, o sea, la escaramuza ha cambiado del cielo a la tierra. Te puedo decir que ha dado una vuelta de 360 grados y seguimos, porque bueno, pues soy de alguna manera parte de todo esto, avanzando. Las escaramuzas, cuando empezó el reglamento, yo creo, por mi experiencia, que avanzaron más rápido las escaramuzas que un reglamento. O sea, las escaramuzas se fueron comiendo el reglamento, entonces el reglamento tiene que irse adecuando a lo que las adelitas hacen en el ruedo. Cuando empezamos a competir, yo me acuerdo mucho que en Guadalajara, con mis compañeros instructores, que antes pues como que no nos conocíamos muchos, en Jalisco los lienzos eran muy irregulares. De hecho, la manga siempre estaba sesgada. Entonces, llegar a competir sin conocer el terreno, pues sí te complicaba, porque aparte había diámetros diferentes de los lienzos. Y luego la manga chueca, pues sí era. Entonces yo me acuerdo que llegaba a las 5 de la mañana a abrir el lienzo con unos calcetines largos y entonces los marcaba. Y con pasos, ¿no? Y a oscuras, con una lamparita, y entonces me decían, compañera, ¿me deja los calcetines? Sí, yo se los dejo. Y entonces yo dije, ¿por qué tenemos que llegar a hacer esto? A lo mejor ellos que saben, o sea, mis compañeros no me dejarán mentir. Entonces yo dije, yo tengo que implementar que se haga obligatorio el que se pinten las rayas. ¿Por qué tenemos que llegar a medirlo? Y luego para uno el centro era aquí y el otro era acá. O sea, sí se complica a la hora, porque los ejercicios son mucho de precisión. Y luego el ancho, el largo de los ruedos, el ancho, el diámetro, todo eso influye. Y luego trabajábamos en las mangas, ahora ya no se trabaja en las mangas. De hecho, te descalifican los ejercicios, pero al principio, nos íbamos hasta allá donde nadie nos veía, porque ese era el sentir de las escaramuzas, que si me voy hasta allá, pues la juez no me va a ver. Y pues algunas veces sí veíamos y otras veces no veíamos, entonces eso se quitó. Ahora, bueno, pues nadie trabaja la manga. A lo mejor te metes un poquito para medio acomodar, pero la verdad es que nadie lo hace. O a lo mejor lo hará una escaramuza. Entonces, eso fue un logro que me costó mucho trabajo. Porque pues como en la cantera van a pintar y como en la pared no sé qué, pero pues finalmente se logró que se implementara que todos los eventos oficiales tuviera que estar marcado el ruedo. Y luego, pues si yo era amiga de la sede o el compadre, no sé qué, pues te daban chance de ir a reconocer. Entonces empezó a haber muchos problemas. Y entonces yo dije, no, o sea, esto no puede ser así. Inclusive una vez iba a haber golpes, ¿no? Porque pues llegó una escaramuza y luego llegó la otra. Y pues que el compadre y el presidente. Entonces dije, no puede ser esto. Entonces también luché mucho porque ¿por qué les vamos a dar un lugar? Y entonces los charros pues empezaron a protestar. Entonces yo dije, ok, mándanos en la madrugada, no importa. Y entonces así fue. Y como hasta la fecha, ¿no? Pues nos mandan, bueno, estos últimos pedidos nos han mandado después, pero siempre fuimos primero. Primero fuimos a practicar en las madrugadas, a las 5:30, a las 6 empezaban los reconocimientos de terreno, porque no vas a practicar, simplemente vas a acomodar dependiendo del ruedo tus ejercicios o la manga que estaba chueca. Y entonces fue otro logro más, que la verdad pues sí costó mucho trabajo, pero hasta la fecha, para que tú hagas un estatal tienes que tener ciertos lineamientos, no nada más con las escaramuzas, así como a los charros les marcan, a las escaramuzas les tienen que marcar. Y luego después, tiempo después, pues hay que hacer algo en donde las escaramuzas lleguen y te enseñen los ejercicios, porque luego pues ya había un catálogo, pero pues luego las escaramuzas tampoco saben pintar y nosotros pues tampoco sabíamos ver, o sea, todo era como muy nuevo. Entonces, a ver, camínamelo, a ver, no, pues es que creo que aquí no cruzas, es que creo que yo, no, dije, es que antes de que entren tenemos que tener claro qué es lo que van a hacer. Y entonces hice unos rueditos con la manga, con unos cuadritos, 12 cuadritos, nada más, era todo. Así nos entregaban la hoja. Entonces teníamos tiempo de medio visualizar qué era lo que iban a hacer. Si teníamos dudas les hablábamos y nos los hacían caminando, porque también luego pues hasta la fecha es muy complicado dibujarlos. Y una flecha mal puesta te puede causar una descalificación. Y entonces empezó a salir el pequeño boceto, los primeros, de la hoja de croquis. Y entonces también fue algo que se hizo oficial. Entonces pues así porque pues yo estuve 8 años, entonces pues yo veía las carencias y las cosas que hacían falta, porque además yo montaba y además era instructora.
Entonces eso te da una visión diferente y era juez. Entonces tenía como las visiones de que yo monto, aparte de que soy juez, que finalmente dejé de ser juez porque no podía estar en la coordinación y ser juez. Entonces pues tuve mi título. De repente si faltaba alguna por causas de fuerza mayor lo hacía, pero yo decidí no ser juez y luego pues también decidí no montar porque era muy complicado, ¿no? O estoy afuera o estoy adentro. Entonces para mí lo más importante era ayudar a mi escaramuza y mi escaramuza era la de Charros del Pedregal. Si este video te gustó, regálanos un like en redes sociales, ponle un pulgar arriba y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estos contenidos tengan mayor difusión. Pero si quieres ayudarnos aún más, puedes convertirte en donador solidario, solicitando los datos de la cuenta por inbox, ya sea en Facebook o en YouTube. Te agradecemos muchísimo tu interés por preservar y difundir las leyendas charras.